Muy buenos días. Hace algún tiempo me oiríais decir la necesidad de situar a gente de la comunidad en la esfera europea. A veces hemos sido en esto demasiado parcos y ahora que estoy convencido que como el futuro en gran medida depende de lo que ocurra en la Unión Europea, pues tener gente allí que nos conozca y conozca los problemas de Extremadura y de alguna manera nos represente, pues siempre viene bien, ¿no? Por eso celebro que se haya designado a Pilar Durán Solano como la responsable de los asuntos autonómicos en la representación española ante la Unión Europea, en la REPER. Ella será a partir de ahora la consejera para asuntos autonómicos y fue director general en la etapa mía anterior y actualmente jefe de servicio en la Consejería de Hacienda. Respecto al Consejo de Gobierno, alguna cuestión a destacar, luego ya se os pasará el conjunto del contenido. Hemos aprobado la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo empresarial por un importe de 12 millones de euros. Son ayudas para empresas y agrupaciones de empresas que tienen que ver con desarrollo de la vocación innovadora y poner a disposición de las empresas y agrupaciones un instrumento ágil y eficaz que facilite la realización de actividades de I+D, la incorporación de personal cualificado, básicamente investigadores, incrementando la competitividad de las mismas. Igualmente, hoy se han aprobado la contratación de las obras para el regadío de la finca comunal de Villanueva del Fresno, 260 hectáreas, 2.335.000 euros. Y también se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de inversiones con cargo al Fondo de Mejora en Montes catalogados de utilidad pública y de los que no sea titular la comunidad autónoma por un importe de 2.047.000 euros. Serán de aplicación a las entidades locales propietarias de montes que hayan realizado ingresos al Fondo de Mejoras de Montes de Utilidad Pública no autonómico. En relación con la reunión que mantuvimos a lo largo de la mañana de ayer, tanto la consejera de Economía e Infraestructuras como yo, con Red Eléctrica Española primero y con el Ministerio para la Transición Ecológica después, manifestar en primer lugar la satisfacción del resultado. Podemos ya adivinar un futuro próximo absolutamente despejado en lo que a la inversión de energías renovables se refiere en Extremadura, de tal suerte que a los 2.000 megavatios que ya conocíamos que iban a desarrollarse en el año 18 y 19, se añaden ahora, para el 20 y el 21, otros 3.000, 2.900, casi 3.000 megavatios, lo cual hace una inversión global desde ahora hasta el año 2021 por encima de 3.000 millones de euros en nuestra región. Muy importante esto, inversión privada, es decir, inversión vinculada a proyectos empresariales, generadores de riqueza y de empleo, y que va a hacer que durante este tiempo pues, se vaya consolidando un sector dedicado a la construcción de parques fotovoltaicos que hemos trasladado a las empresas y seguiremos trasladando, que obviamente tiene que ser preferentemente extremeño, ¿no? Y aparece, ya digo, en el horizonte como un sector llamado a ocupar una parte de esos nuevos empleos de los que tanto hemos venido haciendo, de lo que tanto hemos venido diciendo, que había toda una generación de personas que trabajarían en cosas que no existían hasta entonces. Bueno, pues esta va a ser una de ellas donde se visualiza con toda claridad esa oportunidad. Y para la nueva planificación, que estuvimos también hablando de ello en profundidad, tanto con el presidente de Red Eléctrica como con la ministra y su equipo, para la nueva planificación nosotros ya tenemos 9.000 megavatios en cartera. Es decir, ya hay para la planificación a partir del año 21 otros 9.000 millones, además de estos 5.000 solicitados en nuestra región, lo cual permitirá de aquí al año 2030, ya digo, consolidar y mantener un sector importante que puede servir para rellenar ese hueco que la construcción residencial, que el exceso de construcción residencial provocó y que la crisis quebró, ¿no? Y yo creo que esta es una muy buena noticia, como lo es también pues, el reconocimiento por parte del Ministerio, y yo quiero hacerlo también, del magnífico trabajo que la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha hecho a lo largo de esta legislatura para hacer posible que todos estos proyectos pues tengan toda la documentación en regla, todos los permisos ya
prácticamente finalizado y los correspondientes avales presentados, ¿no? Ha sido un trabajo importantísimo de las subastas que salieron últimas y que tenían que estar presentadas los proyectos antes de este mes. Ya se han presentado 18 de los 21. Puede ser que los otros se presenten o no se presenten, pero mayoritariamente ya están todos para poder también iniciar su desarrollo en un futuro cercano. De la misma manera, tuve la oportunidad de comprobar con la ministra pues lo que se está trabajando en el ámbito de la planificación energética a futuro, donde habrá que contemplar todas las fuentes de energía en su contexto, en su globalidad, y a partir de ahí vendrán las decisiones que se tengan que tomar para el futuro. Pero sí tengo claro que no va a haber ninguna decisión, y estoy hablando con toda claridad de Almaraz, no va a haber ninguna decisión que no vaya precedida previamente de alternativas, tanto energéticas como de empleo. Eso es algo que parece que tiene el Ministerio enormemente claro, ¿no? Por esa razón lo que tenemos que trabajar es en esa línea. Yo les solicité la posibilidad de establecer subastas específicas en aquellas provincias donde hay fuentes de energía nuclear y fue bien aceptado, fue bien recibido. Puede ser una manera de que la ciudadanía vaya viendo que efectivamente la transición se está produciendo, porque en aquellos sitios donde hay fuentes de energía que están llamadas en el futuro a no existir, se están buscando alternativas para que eso pueda ocurrir, ¿no? O dicho de otra manera, hablamos mucho más en la reunión de abrir que de cerrar, es decir, de abrir nuevas vías de futuro donde las alternativas estén absolutamente claras y traslado, por tanto, a todos los ciudadanos y a las ciudadanas del campo Arañuelo, de los ayuntamientos, habitantes y habitantes de toda aquella comarca, la más absoluta tranquilidad. Pues si algún día se toma alguna decisión será porque ya esté la alternativa funcionando y, por tanto, haya empresas, lugares y destinos concretos para la gente concreta que podrían verse afectadas por un eventual posible cierre de la central. En tercer lugar, y respecto a los presupuestos generales del Estado que se aprobaron para su envío a Bruselas en el día de ayer. Los presupuestos son la política convertida en números. Entonces, yo solo voy a dar 3 datos para lo que significa que existan unos presupuestos o que no existan. 160.000 pensionistas que tienen todos nombres y apellidos en Extremadura, que son los que tienen pensiones mínimas. Pues pueden ver incrementada su pensión en un 3%. Si no hay presupuesto, pues la incrementarán en la cuantía que estaba establecida en las normativas que existían anteriormente. ¿Qué quiere decir que exista un Gobierno ocupado y preocupado por los pensionistas? Pues que para estrechar la brecha que existe entre las pensiones máximas y las pensiones mínimas, le sube el doble a las mínimas que a las máximas. Como aquí en esta tierra hay muchos pensionistas de pensión mínima, el impacto que tiene en 1 de cada 7 extremeños, puede ver su pensión incrementada en un 3% si se aprueban estos presupuestos, ¿no? O el salario mínimo interprofesional. Habrá algunos que no le importe. Estoy seguro que algunos de los que estáis aquí seguro que sí os importa. Y a muchos extremeños y extremeñas que tienen referenciado en los convenios el salario al salario mínimo interprofesional, pues claro que le importa que el salario sea 900 euros, porque eso va a producir y va a generar además retornos para las propias administraciones, porque cuanto la gente ingrese más, tiene más opciones de poder retornar una parte vía impuestos, vía fiscalidad y sobre todo vía consumo. Cuando los salarios son mayores, la demanda interna sube. Eso es algo que es obvio, ¿no? Y por tanto puede tener un impacto importante incluso en la propia economía. Uno de los elementos que está dando gestos de debilidad en algunas partes de nuestra economía en España es precisamente la escasa capacidad adquisitiva que tienen alguna gente por los bajos salarios de los que disponen, ¿no? Todo lo que vaya encaminado a subir los salarios será, sin duda alguna, una buena noticia, ¿no? O que haya 400 millones de euros para la dependencia, quiere decir que no habrá menos de 10 o 12 para Extremadura, lo cual significa que tendremos 10 o 12 millones más para atender la dependencia, y eso significa atender a las personas que lo necesitan, y eso significa atender con nombres y apellidos a la gente que más lo necesita, y al mismo tiempo generar también empleo, porque una parte del dinero de la dependencia, directa o indirectamente, genera creación de empleo. Bueno, pues estos son solo 3 ejemplos
Podemos añadir todo lo que tiene que ver con lo que no son números, pero 3 ejemplos visibles de lo que significa que los presupuestos se hagan mediante gobiernos conservadores o gobiernos progresistas. Así de claro. En apenas 2 años pasamos de que las pensiones crezcan al 0,25 a que crezcan el 3% para las pensiones mínimas. Esa es la diferencia de que gobiernen uno o que gobiernen otros. Respecto a los presupuestos de Extremadura, nos ponemos como fecha tope el 6 de noviembre para presentarlos en la Asamblea de Extremadura. Hoy habíamos visto el texto articulado la semana pasada y hoy hemos visto ya un primer avance de los números y vamos a empezar a hablar con aquellos que quieran hablar con nosotros. Porque nuestra intención es, ya digo, poderlos enviar como muy tarde, el día 6 de noviembre al Parlamento, que sería una fecha que nos permitiría, con el calendario, poderlo tener aprobado antes de que acabara el año 2018, que, como ya dije, el año 19 es un año especial, puesto que a primeros de abril se disuelve el Parlamento y toda la actividad parlamentaria debería de entrar con tiempo suficiente, ¿no? Por eso también nos hemos puesto como tarea el que todas las leyes que están todavía pendientes por ser enviadas o presentadas como propuestas de ley lo sean antes del 15 de diciembre para que antes de finales de marzo puedan estar aprobadas. Y por último, y respecto a lo que significa para muchos agricultores y ganaderos de Extremadura el poder tener opción a cobrar el pago básico, los 106 millones de euros que vamos a adelantar, pues según me confirman, el próximo viernes estaríamos en disposición de poder iniciar las transferencias a los agricultores y ganaderos de Extremadura. No solo intentamos, en la medida en la que somos capaces de que los números nos vayan cuadrando y cumplir con nuestras responsabilidades, sino al mismo tiempo también facilitamos la posibilidad de cobrar el pago básico en el plazo establecido y supongo que la semana siguiente o la otra el pago verde. ¿Preguntas? Buenos días. Empezaremos por los presupuestos regionales. ¿Ya se han puesto en contacto? ¿Están en disposición de hablar con todos, pero ya se le ha mandado números a alguien o hay algunas citas fijadas? Se va a tener una ronda de llamadas hoy con los grupos para intentar vernos, ¿no? Y poder hablar. Sí, presidente, buenos días. Precisamente sobre la PAC, por el tema de las cifras, ¿no? Desde el Ministerio se dicen que son 107 millones de euros, pero el anticipo del 50%, si no me fallan las cuentas, ronda los 260 millones. ¿Eso que se va a ir pagando progresivamente hasta finales de noviembre? Supongo, pero como no lo sé, lo preguntaré. No lo sé. Me han dicho que se paga el pago básico esta semana y supongo que será el primer pago y que después vendrán los siguientes. De nuevo, sobre presupuestos, no sé si se plantea a los grupos una cifra concreta de cuál sería el presupuesto del próximo año, por un lado, y por otro, preguntarle también sobre la reunión del próximo lunes convocada del Pacto por el Ferrocarril. No voy a avanzar más del presupuesto porque sería cerrarnos a cualquier negociación, si ya se lo damos todo como algo absolutamente cerrado, un presupuesto que tendrá crecimiento. La IREF está de acuerdo con las perspectivas de crecimiento que le hemos dado, lo cual quiere decir que con crecimiento del entorno del 2 o por encima del 2 debe haber incremento de la recaudación el año que viene y, por tanto, derivado de eso, la posibilidad de incrementar también el presupuesto, entre otras razones porque hay ya compromisos adquiridos que tienen que ver con los seguros agrarios, que tienen que ver con los empleados públicos, que tienen que ver con algunas infraestructuras importantes para la región. Asunto del tren. El Pacto por el Ferrocarril no fue un instrumento que se creara para eludir responsabilidades, pero sí fue un instrumento para residenciar allí la toma de decisiones. Por eso no he querido hablar en nombre de los miembros del Pacto por el Ferrocarril hasta que el Pacto por el Ferrocarril se reúna. Porque es que los hay que una vez están dentro, otras veces están fuera, una vez hablan en nombre del pacto, luego hablan fuera del pacto. Esto uno o se lo cree o difícilmente puede ser el Pacto por el Ferrocarril el que permita esto no utilizarlo
como arma arrojadiza de unos contra otros, que eso es exactamente lo que ocurrió hasta que el PP dejó de gobernar. O sea, cuando el PP gobernaba, el pacto por el ferrocarril era el escudo donde algunos se escondían para que no se criticara al gobierno. Cuando pierden el gobierno, como se creía que era suyo, ahora leña al mono hasta que hable inglés. Bueno, pues yo voy a seguir poniendo y residenciando en el pacto por el ferrocarril cualquier decisión que se tome. Y así será la próxima reunión, donde analizaremos, después de los informes correspondientes de la Consejería, todo lo ocurrido y tomaremos decisiones. Que tienen que ser la de producir una manifestación, pues será la de producir una manifestación. Pero que sea el pacto quien lo decida, entre otras cosas por respeto a la gente que está en el pacto. Ahora, obviamente, y así se lo trasladamos en las conversaciones que tuvimos a lo largo del fin de semana a distintos representantes del Gobierno, aquí había que asumir ya responsabilidades. A ti no te pueden responsabilizar de cómo están las cosas si llevas 2 meses, pero ya eres el responsable. Y como ya eres el responsable hay que tomar decisiones. Por eso creo que es un acierto que por primera vez alguien asuma alguna responsabilidad de algo. Porque ni es el primer puente donde hay incidentes, pero debería ser el último. Y frente al silencio cómplice que guardaban algunos cuando ocurrían estas cosas, donde todo el mundo silbaba y se ponía de perfil, pues ahora el Gobierno ha dicho, esto tiene responsables. Y los responsables lo tienen que pagar. Y como han sido distintos tipos de incidentes, se han buscado distintas responsabilidades en función de las características que los incidentes tenían. Por eso, si finalmente el Pacto por el Ferrocarril convoca una manifestación, me gustaría que pudiera ser una manifestación que responda al nivel de indignación que en estos momentos hay y que todos los extremeños y extremeñas tenemos. Porque no estamos pidiendo, más que nadie, estamos pidiendo tener lo que tienen otros desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hace ya mucho tiempo que la paciencia se agotó, hace ya mucho tiempo que esta vergüenza nos indigna y nos escandaliza, y lo que tiene que hacer ya el Gobierno es ponerse las pilas y resolver cuanto antes los problemas que Extremadura tiene y necesita del Gobierno, ¿no? Por eso, como yo le decía el otro día a algunos, en el Palacio, después del desfile del Día de la Hispanidad, algunos hemos salido a las 5 de la mañana, otros, como tenéis a ver, venís lozanos después de 1 hora de camino. Algunos hemos tenido que hacer 4 o 4 horas y media para llegar aquí, y si hubiéramos venido en tren hubiéramos tenido que hacer 8. Así que yo creo que esto es algo que ya está, ya se pasa, como se suele decir aquí, esto ya se pasa de castaña oscura. Y entonces aquí no hay partidos ni hay colores, aquí hay agravios a una región, y este país tiene una deuda con Extremadura, y la tiene con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE. Este país tiene una seria deuda con esta tierra y la tiene que saldar. Cuanto más unidos estemos, más fácil será que la salde. Cuanto más quieran salirse de la foto de manera oportunista, más complejo será. Pero tampoco me extraña, ya conocemos a los personajes. Sí, con respecto a esa reunión del Pacto por el Ferrocarril, aunque se tomen decisiones en ese momento, desde la Junta, ¿qué punto de partida hay? ¿Que se va a proponer algo en la mesa? ¿Se defiende una manifestación? Yo creo que hay que hacer una manifestación, pero ya digo, por respeto al Pacto por el Ferrocarril, que sea allí donde se manifieste, ¿no? O sea, yo creo que nadie nos va a regalar nada. Nunca nadie nos regaló nada, ¿no? Entonces tendremos que tomar la decisión oportuna. Ya ha habido algún sindicato que lo ha pedido y en ese sentido allí tomaremos la decisión que corresponda. Con respecto a las medidas que haya tomado Renfe, aparte de los ceses, hoy pedía perdón el presidente, ¿está conforme la Junta con estas cuestiones? ¿Hay que ir más allá? Un poco, ¿cuáles serían los pasos? Aquí perdona a Dios y los sacerdotes. Nosotros no somos quien para perdonar. Yo no quiero perdonar a nadie. Lo que quiero es que se asuma la responsabilidad. Se agradece el talante, obviamente se agradece el que la gente asuma humildemente la responsabilidad, pero lo que hace falta es que esto se resuelva. ¿Ha tenido encuentros ya con distintas representantes de los ministerios? Faltaría la entrevista con el presidente del Gobierno. Sí, no sé si tiene fecha. Va por Castilla-La Mancha, que fue ayer. Esto va por antigüedad de los estatutos. Yo creo que quedan 2. Creo que eran Canarias, Baleares y nosotros, o Canarias, Baleares, Comunidad de Madrid y nosotros, deben quedar un par de ellos. Nos han dicho que finales de mes. De hecho, ya están pidiendo que enviemos documentación de las solicitudes que vayamos a llevar, ¿no? Con lo cual los gabinetes ya se están moviendo para recabar información, ¿no?
A mí me da igual una semana antes que después. Lo que sí tengo muy claro es lo que voy a decir. Y es que a mí lo que le vayan a dar a los demás me ocupa, pero no me preocupa. Lo que me importa es lo que nos vayan a dar a nosotros. Y ahí es donde voy a estar inflexible. Sí, presidente, sobre los presupuestos generales del Estado, ayer una organización agraria, en concreto la Unión, decía que los presupuestos no contenían ni un solo euro para los regadíos en Tierra de Barros. Bueno, porque los presupuestos contendrán dinero para los regadíos de Tierra de Barro cuando se empiecen a construir los regadíos de Tierra de Barro. Ahora estamos pendientes de la declaración de interés general, que es lo que permitirá que en los siguientes presupuestos pueda estar incluidos, ¿no? Claro que confío. Yo no me planteo ninguna hipótesis, me lo ha dicho el propio ministro. Lo único que pasa es que pide que el proyecto lo adaptemos a los requerimientos que el Ministerio entiende. Si hay que adaptarlo, lo adaptaremos, evidentemente, para buscar ese interés general y que a continuación se pueda establecer la financiación en los siguientes años, ¿no? No, era precisamente también sobre los presupuestos generales del Estado. Vista la situación política actual, si teme que realmente la negociación que haya con los independentistas o con otros grupos reste dinero a Extremadura. Pues no lo sé, Como no lo sé, pues no me atrevo a afirmar nada. Lo que sí es cierto es que cuando llega el momento de apretar el botón del voto, tienes que decidir con quién votas. Si votas con el Gobierno y con el acuerdo PSOE-Podemos, o votas con el PP y Ciudadanos. Entonces lo que tendrán que hacer RC o el PDeCAT o el PNV es decidir con quién van a votar. Si votan que España tenga un presupuesto que va a llegar a las personas, o votan que no lo tenga, con lo cual que haya inestabilidad política y que se vean retratados junto al Partido Popular. Esa es la cruda realidad. Al final tienen que decir si están apoyando una cosa o están apoyando otra, que fue ni más ni menos la razón por la que salió la moción de censura. Porque tienen que decidir entre votar con unos o votar con otros. Y al final yo confío que pueda haber presupuesto. Entre otras cosas porque hablemos en plata. Aquí no quiere elecciones nadie. Digan lo que digan, no quiere elecciones nadie. Y si no quiere elecciones nadie, pues sería absurdo provocarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien.